Good morning, niños y niñas. Estamos en otro tema de preparación de primera comunión. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Para esta clase vamos a emplear nuestra Biblia. Recuerden que la Biblia se divide en dos. ¿Cuál es el primero? Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el segundo? Nuevo Testamento. El día de hoy les traigo una parábola muy interesante, igual a las que la mayoría ya hemos escuchado, y también nos dejan un mensaje. Recordemos que las parábolas son aquellas enseñanzas que Jesús le hablaba a los discípulos y a todas las personas para poder enseñarles de una manera más amena. Entonces, el día de hoy vamos con una de estas parábolas. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia, o si no la tenemos, solamente vamos a escuchar. En el Nuevo Testamento, vamos a buscar en Lucas, en el capítulo 10. La parábola dice lo siguiente. Recordemos que antes de empezar a comentarles sobre la parábola, una persona se le acercó a Jesús para preguntarle y él le explicó por medio de esa parábola. La parábola del día de hoy es el buen samaritano. ¿Qué tendrá que ver el buen samaritano? Vamos a colocar mucha atención. Un extranjero compasivo. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responderle una pregunta muy difícil. Resulta que en ese tiempo habían personas o maestros que trataban de examinar y mirar qué tanto sabía Jesús. Lo ponían a prueba con varias preguntas, pero resulta que como Jesús era tan sabio, nunca pudo decir que no ante ninguna pregunta y siempre daba sus mejores respuestas. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esa respuesta? Que nosotros siempre debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, entregarnos toda nuestra vida a Él para así poder ganar la vida eterna, la salvación. Y no solo amarlo a Él, también amar a nuestro prójimo, porque recordemos que todos somos hermanos y lo más principal, somos hermanos de Jesús, ya que Dios es nuestro Padre. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús e insistió, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Ahí fue cuando Jesús habló sobre la parábola del buen samaritano. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba a Jerusalén. En el camino lo asaltaron unos ladrones, que después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Pobrecito este hombre, ¿cierto? Aparte de que lo robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver al hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Este sacerdote fue muy indiferente, ¿cierto? ¿Ustedes qué harían al ver a una persona en estas condiciones? Medio muerto, golpeado y asaltado. ¿Se harían indiferentes ante eso como el sacerdote? Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando aquel otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Otra persona que pasó y al verlo fue muy indiferente. Y
lo que nos pone a pensar es que son personas que también creen en Dios, ¿cierto? Y aparte tienen cargos importantes, porque el uno era sacerdote y el otro era una persona que ayudaba en el templo. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión. Entonces el tercer hombre que pasó por ese lado, al verlo sintió compasión, ¿cierto? Es decir, se puso en los zapatos de él. ¿Qué tal si me pasara esto a mí y alguien me dejara ahí tirado? Tal vez pensaría ese señor, el samario, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué más pasó. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a una posada y allí lo cuidó. Vemos cómo este hombre tuvo demasiada compasión. Aparte se lo llevó de ahí, aparte también le sanó sus heridas y lo cuidó mientras se recuperó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, yo le pagaré lo que falte cuando regrese. Aparte de eso, se fijan, ya que él tenía que hacer sus cosas, no lo pudo cuidar, pero le dijo a otra persona que lo cuidara y aún así le pagó. ¿Ustedes qué harían en esta situación? ¿Harían lo mismo que el samaritano? ¿O serían como el cuidador del templo o el sacerdote? Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que maltrataron los ladrones? ¿El que se preocupó por él y lo cuidó? ¿O los 2 que fueron indiferentes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue el prójimo del que maltrataron los ladrones? El maestro respondió: el que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: anda y haz tú lo mismo. Entonces la enseñanza que nos deja esta parábola del día de hoy es que a veces hay muchas personas que dicen que aman, que respetan y que siguen a Dios, pero en su corazón solamente son envidiosos hacia las cosas de Dios y hacia los prójimos. ¿Qué pasa? No les brindan esa ayuda, no les brindan ese amor o esa guía espiritual. Y esto fue lo mismo que pasó cuando el sacerdote y el que cuidaba el que cuidaba al templo fueron súper indiferentes. Actualmente pasa lo mismo. En cambio, el extranjero, al ver lo que hizo, cuidó de este pobre hombre, el cual los ladrones lo habían asaltado y aparte lo habían dejado golpeado. Aún así, él se tenía que ir y pagó a alguien para que lo cuidara. Entonces, ya ha finalizado nuestra parábola. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Es una parábola muy reconocida porque nosotros tenemos que ser así con las demás personas. Tener un corazón bueno, ayudarlas y apoyarlas cuando ellos más lo necesitan. Bueno, niños y niñas, recuerden también que con respecto a la parábola del buen samaritano vamos a realizar una guía en la cual se describe como una caricatura cada relato de esta parábola y aparte la debemos colorear y decorar. Y recuerden, siempre que vean una persona que esté muy necesitada o esté pasando por algo muy malo,
recuerden la parábola del buen samaritano, porque así como nosotros amamos a Dios, también debemos amar y respetar a nuestro prójimo. Bueno, niños y niñas, entonces nos vemos en otro tema de nuestra preparación de primera comunión. Y recuerden orar siempre y realizar las cosas buenas que tanto le agradan a Dios. Bye.